Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Hoy es viernes 31 de enero del año 2025 y estamos en el día que celebramos la memoria para nosotros de San Juan Bosco. Y hoy vamos entonces a disponernos para tener una clase más, una clase que nos va a permitir entonces irnos adentrando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar nuestro encuentro, como es costumbre, cada uno de nosotros, siempre puntuales para que no perdamos la tradición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, Rey del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos infinitamente gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Queremos en esta noche entregarte nuestra vida entera. Queremos disponer, Señor, nuestro corazón, como tú nos has dicho en tu palabra, que tengamos siempre nuestro corazón como esa buena tierra que recibe con agrado, con gratitud y disponible la semilla de tu palabra, esa palabra que debe germinar en nuestros corazones y dar buenos frutos al 30, al 60, al 100 por uno, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Permite, Señor, que vayamos creciendo en este camino de conversión que cada uno de nosotros hemos decidido iniciar de la mano contigo. Sabemos, Señor, que tú has puesto tu mirada en nosotros, por eso te damos infinitamente gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces estamos ya en la oportunidad, entonces nuestra segunda, tercera clase ya. La primera fue básicamente la introducción, la segunda clase fue donde ya iniciamos nuestro curso como tal de lleno, con las primeras dos palabras que trabajamos fue alianza y amor. Hoy, por su parte, hermanos, nos corresponde entonces que comencemos a meditar la siguiente palabra, que corresponde que ustedes están ya viendo en pantalla, ¿no? Entonces la palabra ángel. Acuérdense que son 50 palabras que vamos a ir desarrollando en este curso bíblico, vamos a ir yendo y viniendo por el Nuevo y el Antiguo Testamento en la medida que se requiera para ir poder hacer así ese análisis, ¿no? Bien, entonces ángel es la palabra en hebreo malak o malak y designa lo que viene siendo un mensajero o embajador. Ya eso lo sabemos gracias a Génesis capítulo 32 del 4 al 7, ¿ya? En griego se dice ángelos y en latín angelus, y de ahí nosotros ya tradujimos entonces como ángel, ¿verdad? Entonces ya malak ya traduce al español para nosotros ángel, pero pues tiene que ver con un mensajero y con un embajador. Acuérdense que ya esto lo desarrollamos un poco más profundamente en el curso El mundo invisible de los ángeles y los demonios, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya profundizamos, pero de todas maneras ahora estamos nosotros haciendo un recorrido para conocer la Sagrada Escritura y darle ya como atar los cabos, ¿no? Darle como mayor énfasis en cada una de las palabras. También la palabra evangelio es importante, hermanos. Miren aquí, no sé si ustedes sabían que la palabra evangelio viene de ángeles, de ángel, ¿ve? Porque nosotros sabemos qué es un evangelio, es buena noticia, ¿ya? Y en este sentido profano también puede designar como el mensajero divino. Entonces un evangelio, él lleva el mensaje, esa buena noticia. Ve un profeta, dirá Isaías 44:25, un sacerdote, según Malaquías 2:7, y siervo de Dios se habla en Isaías 42, o incluso también el Salmo 104 se habla de los vientos. Entonces es amplio. El término palabra ángel es muy amplio, hermanos. Entonces, evangelio. Entonces, fíjense aquí, evangelion, angelion. Entonces, de aquí viene ángel. ¿Ve? Entonces, ángel tiene que ver con el mensaje. Y acuerden que evangelio significa el anuncio del buen mensaje o la buena noticia. ¿Ya? Entonces, de ahí viene una palabra compuesta. ¿De acuerdo? Para que ya también profundicemos en el tema de evangelio. Listo. El ángel del Señor. Entonces, en la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar muchas veces que se habla de ángel del Señor. Cuando designa esta palabra, el ángel del Señor, por ejemplo, Génesis 16:7, no tanto de un mensajero entre otros, sino de Dios mismo que habla. Es decir, cuando decimos el ángel del Señor dice, es una manera como la Sagrada Escritura quiere decir, Dios te está diciendo.
El ángel del Señor anunció a María, o sea, Dios le dijo a María tal cosa. Es una manera de decirlo también, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dios mismo entonces que se manifiesta bajo una manera visible para ir a hablar a alguien. Eso lo sabemos también gracias a Jueces 13:3. Entonces, esa expresión, ángel del Señor, nos permite preservar la trascendencia divina en el hombre que no puede ver, ¿de acuerdo? O sea, no podemos ver directamente a Dios, entonces a través del ángel Dios nos habla, entonces el ángel del Señor. Es una manera entonces de decirlo, ¿de acuerdo? Para que también lo tengan en cuenta. Este enviado habla como el Señor en primera persona, ¿de acuerdo? Yo, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Habla en primera persona, como que es Dios mismo el que está hablando. Entonces, en los tres viajeros, vamos a encontrarlo allá en Génesis capítulo 18, versículo 2. También, ¿se acuerdan ustedes los tres viajeros que Abraham acoge en Mambré? Ahí dice, la continuación del relato da a entender que se trata del propio Señor, ¿de acuerdo? Que habla a Abraham en el versículo 22. Está acompañado de dos ángeles que van a buscar a Lot, a Sodoma. Eso lo vemos en Génesis 19, 2. Entonces, son maneras también de manifestar cómo Dios camina con su pueblo, cómo Dios habla a su pueblo, se comunica a su pueblo de una manera muy particular. ¿Ok? Vamos bien ahí entonces en cuanto al ángel del Señor. Pero también hay otro término más. Van dos ya. Primero, ángel. Ya dijimos que viene de Malak, que tiene que ver con un mensajero o con un embajador, de lo cual deriva también la palabra evangelio, que tiene que ver el anuncio de una buena noticia, de un buen mensaje. Pero también dijimos que también está la expresión ángel del Señor, que tiene que ver con la acción de Dios mismo actuante, hablando y comunicando un mensaje a su pueblo. También ángeles, querubines y serafines. Esto lo vimos también bastante en el mundo invisible de los ángeles y los demonios y en el curso también de Apocalipsis. Ve, ángeles, querubines y serafines. Los mensajeros aquí forman parte entonces de la corte celestial. Tiene como función cantar la gloria de Dios. Eso lo dice el Salmo 103, versículo 20. Para que ustedes cuando hagan su oración también lo tengan en cuenta. Muy bonito el Salmo 103. Pero también llevar un mensaje a los seres humanos, interpretar sus visiones, como lo hace Daniel 8, 15 al 16, y también presentar a Dios las oraciones de los hombres, como en Tobías 12, 12. Fíjense toda la función de los ángeles. Llevar un mensaje, o sea, no solamente son el cartero, ¿oyeron? Un ángel no es entonces el que lleva el mensaje nada más, sino que es también el mensajero de los seres humanos, pero es el que interpreta sus visiones, es el que presenta a Dios las oraciones del pueblo. ¿De acuerdo? No solo y cantar la gloria de Dios, o sea, son adoradores. ¿Ya? Entonces, todo eso, los ángeles nos enseñan también a ser adoradores. ¿De acuerdo? Vamos. Ángeles, querubines y serafines. Entonces, otros nombres designan estos seres celestiales. Josué 5:14. ¿Ve? El ángel, el ejército del Señor, también es una manera de decirle a los ángeles, el ejército del Señor. ¿Ok? A ver qué más. El nombre de Dios, Sebaot. O sea, ustedes han escuchado que se habla de Yahvé Sebaot, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir Yahvé de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y cuando dice el Señor de los ejércitos, ustedes no se están imaginando un ejército de otra manera más que los ángeles, el ejército de ángeles. A eso se refiere. Sebaot, entonces, es ángeles, o sea, el ejército. O también el de los santos, el Dios de los santos, Yahvé de los santos. También es una manera de referirse a los ángeles, con todos los santos, no solamente los santos canonizados que nosotros tenemos, seres humanos canonizados, santos, sino las criaturas angelicales creadas ya por la mano de Dios como santas. Entonces también son llamados santos. Salmo 89:6, cuando usted lea, el Salmo 89:6, acuerde, dice los santos, no se está refiriendo a los santos que nosotros entendemos canonizados, sino está refiriendo a los ángeles. Y también los querubines, dice Génesis 3:24. ¿Ve? Habla de toros alados con cabeza humana, esos son los serafines, también Isaías 6:2, y habla también de los ardientes o serpientes venenosas. Entonces, una manera de expresarse. En el libro de Job también son llamados hijos de Dios, en el sentido que le pertenecen a Dios, ¿de acuerdo? Entonces,
Miren cuántas maneras de llamarle a los ángeles existen en las Sagradas Escrituras. Entre ellos, un mensajero tiene como función entonces no solamente llevar la carta, llevar un mensaje, sino inspeccionar a los seres humanos, ¿ya? Inspeccionar a los seres humanos y acusar a los culpables. O sea, también son puestos como jueces, de cierta manera. Es el Satán, el acusador, el adversario en un proceso, como lo veremos en Job 1:6. Acuérdense, hermanos, por favor, apagar sus micrófonos para evitar ruidos externos. Algunos raros textos hablan de seres celestiales maléficos también. O sea, que no solamente hay ángeles que llevan un mensaje bueno, que llevan el anuncio de Dios, sino que también hay ángeles, digámoslo así, malos, es decir, que llevan un mensaje tergiversado, un mensaje malo, un mensaje que te conduce a la perdición. De cierta manera podríamos llamar también ángeles, aunque pues nosotros ya le decimos es demonios, a los ángeles caídos. Seres celestiales, pero que ya de por sí han torcido pues su voluntad y entonces ya eso se convierte en malo, en contrario a Dios, ¿ve? Eso lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 22, Zacarías 3:1, ahí aparece toda la expresión Satán, también entendido como seres alados, pero seres maléficos, ¿bien? Eso en el Antiguo Testamento. Entonces, miren cuánta variedad podemos encontrar, la manera de llamarle a los ángeles en el Antiguo Testamento. Pero también sucede que en el Nuevo Testamento están presentes. Entonces, fíjense cómo aparecen en el Nuevo Testamento. A estos mensajeros lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Lucas 1:26, que es muy abierto para la expresión del anuncio a la Santísima Virgen María. Aparece entonces como Gabriel, claramente ya con nombre propio, Gabriel. Sabemos que significa mensaje de Dios o mensajero de Dios, por la expresión él, que ustedes ya lo saben, que es la manera de llamarle a Dios más antigua, él. Todo lo que termine en él significa Dios, o al inicio, como bueno, al final como Gabriel, Miguel, Rafael, Daniel, todo esto significa él, al final significa Dios. Por eso Gabriel es mensajero de Dios. ¿Listo? Rafael es medicina de Dios. ¿Ve? Y Daniel significa justicia de Dios. ¿Por qué? Porque lleva la partícula él al final. Pero también la puede tener al inicio, como por ejemplo Eliseo, Elías. ¿Ya? Entonces, o también la puede tener en medio, la expresión él, en medio de la palabra. Todos estos nombres entonces derivan de la expresión él, que tiene que ver con Dios. Entonces, aquí ya cuando dice Gabriel en la anunciación, o sea, mensaje de Dios o mensajero de Dios, también lo vamos a encontrar en Lucas 2:13, ¿ve? Un poquito más después de la anunciación. Vamos a encontrar aquí como el ejército celestial en el nacimiento de Jesús. Los ángeles están al servicio del Señor después de las tentaciones en el desierto. Vamos a encontrar que tiene un diálogo con Satanás en cuanto a las tentaciones, estas tentaciones que tienen que ver con cada uno de los elementos que contienen, en algún momento se los diré. Pero en Mateo 4:11 vamos a encontrar entonces que los ángeles están para servirle al Señor. ¿Ve? También un ángel es el que reconforta a Jesús en el huerto de los olivos. ¿Ve? Lucas 22:43. Y también aquel o aquellos que hablan a las mujeres en el sepulcro abierto. ¿Se acuerdan ustedes? Lucas 24:4. Lucas está repleto de ángeles hablando, manifestando el actuar de Dios en la historia de la salvación, en la historia humana. Del mismo modo también en los Hechos Apostólicos 5:19 y 12:7 y muchos textos más vamos a encontrar ahí la presencia de los ángeles. El Apocalipsis, lógicamente, ya lo vimos en el curso pasado, el libro del Apocalipsis, hace de Miguel y de su ejército celestial también una importante actuación durante el combate final contra Satanás. ¿Ve? Eso gracias a Apocalipsis 12:7. La única definición, hermano, una definición bíblica de los ángeles se encuentra entonces en la carta a los hebreos, porque como les estoy diciendo, la manera de llamarles o lo que quiere decir, pero definición como tal nosotros no la vamos a encontrar más que en Hebreos capítulo 1, versículo 14. La única definición bíblica entonces la encontramos aquí.
Dice una pregunta, ¿no son todos ellos espíritus encargados de un ministerio enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación? Esa es la definición que encontramos en Hebreos 1:14. La única definición para referirse a ángeles. De ahí el resto no la vamos a encontrar. También ahora en cuanto a nuestra iglesia, tenemos nosotros el credo niceno-constantinopolitano y en el credo afirmamos indirectamente también la existencia de los ángeles. Creemos en la existencia de los ángeles. ¿Ya? Entonces nosotros cuando rezamos el credo lo profesamos. ¿Ya? Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y aquí cuando decimos de todo lo visible y lo invisible, Dios de Dios, luz de luz, aquí nos estamos refiriendo indirectamente, de manera implícita, a los seres angélicos también. La fe de la iglesia, hermanos, también afirma que Dios entonces ha creado estos seres espirituales invisibles y que les ha dado la libertad de elección como al hombre. O sea, también tienen ese libre albedrío como lo tenemos nosotros. Por eso algunos ángeles decidieron pues apartarse de Dios, torcieron su voluntad y son lo que llamamos ángeles caídos o demonios. Y los ángeles que decidieron mantenerse fiel, pues son los que están al servicio de, como dice Hebreos, están al servicio de los que han de heredar la salvación, o sea, de nosotros. Imagínense ustedes, seres tan espectaculares al servicio de nosotros, seres imperfectos. Y los ángeles caídos entonces siguen a Satanás y rechazan servir a Dios y se convierten en fuerzas de destrucción. Si los ángeles son fuerza de construcción de salvación, los demonios serían entonces, o ángeles caídos serían fuerzas de destrucción de la salvación, destinadas a ese aniquilamiento final. Bien, entonces eso es en cuanto a los ángeles. Bien, hermanos, espero que podamos hacer un recuento un poco amplio, pero que también al mismo tiempo profundizamos un poco en cuanto a la palabra como tal, cómo lo entendemos en el Antiguo Testamento, cómo se entiende en el Nuevo Testamento, cómo aparece. Por tanto, les acabo de decir entonces que la palabra ángel en el Antiguo Testamento aparece con varias connotaciones, como Dios actuante y Dios transmitiendo un mensaje o Dios mismo hablando, una manera de decirlo, pero la definición como tal de ángeles la vamos a encontrar es en el Nuevo Testamento, en Hebreos. ¿Listo? ¿Ok? Hebreo 1:14. Sigamos con la segunda palabra, Apocalipsis. Apocalipsis viene del verbo apocalipto, que significa, y aquí con la explicación o con la definición de la palabra apocalipto en griego, ya de una vez vamos a entender a qué se refiere Apocalipsis. Significa entonces levantar el velo. Levantar el velo o lo que nosotros diríamos desvelar. O en latín decimos revelare, lo que nosotros decimos revelar. Por eso en inglés, en las traducciones bíblicas inglesas, vamos a encontrar que no dice apocalipsis, sino dice revelación. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver, pues quieren ser más fieles al latín en el sentido que significa revelar, quitar el velo, levantar el velo. Entonces, si yo tengo una imagen y la tengo cubierta con un velo, yo no te estoy mostrando lo que contengo en mi mano. Pero si yo levanto el velo, quito ese velo, entonces usted ya puede ver lo que yo tengo aquí. Eso es Apocalipsis, eso es revelar, eso es mostrar. Por tanto, Apocalipsis no significa en ningún caso, como lo estamos imaginando, como la gente cree que Apocalipsis significa el final, destrucción, el caos, lo tenebroso, lo que te asusta, lo que te hace correr de un lado a otro. Apocalipsis no es el fin, no es asustar. Apocalipsis es revelar, es mostrarte algo que permanece oculto. Entonces, el Apocalipsis concluye siendo es una revelación. Esta palabra, Apocalipsis, podría designar un acontecimiento, entonces, como les digo, pavoroso, ¿no? Como eso del fin del mundo. ¿Por qué? Porque algunas visiones de Juan en el Apocalipsis van pues mostrando todo esto, entonces se ha quedado como en el entendimiento textual o literal de lo que está ocurriendo y entonces ya perdemos como el sentido profundo del libro, que es revelar.
revelar, que al final vamos a ver, para los que vimos el curso bíblico pasado, el libro del Apocalipsis, notamos que al final triunfó Jesucristo, el Cordero como degollado, pero que está en pie en el trono de Dios, y ahí está reinante, y Él es el que tiene el poder y la gloria, y tiene el poder y la potestad de abrir los rollos y con sus sellos, y entonces ir destapando cada sello, y con cada sello va destruyendo el mal, y al final es Cristo el que tiene el poder. Eso es lo que quiere mostrar el Apocalipsis. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que tiene, de cierta manera dice que cree en Cristo, pero hay veces pareciera que le ponen más importancia a todas las situaciones de vida que pueden haber, ¿ve? Entonces andan creyendo en supersticiones, andan creyendo en cartas, en lectura de manos, en horóscopos, andan creyendo, poniendo como su importancia en todas esas situaciones que pueden darse en nuestros pueblos. Y acuérdese, el poder lo tiene Jesucristo. Usted créale a Jesucristo, Él tiene el poder. Él siempre va a vencer. Y es lo que nos estamos hablando del Apocalipsis a toda costa. ¿Ve? Entonces usted tiene que creerle a Jesucristo. Y no solamente creer en Jesucristo, porque es que mucha gente me dice, padre, yo creo en Dios y yo no le hago mal a nadie. ¿Ve? Pero que no basta con creer. Es necesario que haya un cambio desde nuestro interior, tener la disposición para cambiar. Porque si nos ponemos en ese plan de que porque yo creo ya estoy salvo, los demonios también creen y no se van a salvar. Acuérdense lo que dice la palabra, los demonios creen y tiemblan, porque conocen el poder de Dios y los pone a temblar y los hace postrarse. Acuérdense lo que dice la palabra también, ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, hasta en el infierno, en el abismo. ¿Ve? Entonces, los demonios reconocen el poder de Dios y saben que es el poderoso y el que tiene el control, pero tratan de confundirnos. ¿Ve? Entonces usted ahí va temblando y dice, créale a Jesucristo, pero no solamente crea en Dios, sino créale a Dios y déjese cambiar, déjese interpelar, cambiar desde el interior, tener una disposición. Pero los demonios creen y tiemblan, pero no les interesa cambiar, ni les interesa salvarse. ¿Ve? Y esa es la diferencia con nosotros. Nosotros somos pecadores, sabemos que fallamos, que nos equivocamos por nuestra humanidad, pero tenemos un deseo de salvarnos en nuestro corazón y queremos creerle a Dios día con día. Esa es la diferencia. Y eso es lo que ellos no pueden hacer y por eso nos hacen la guerra. ¿Ve? Y por eso es que Jesucristo nos envía entonces los emisarios, los ángeles, la palabra anterior que acabamos de analizar, para que nos ayuden en esta lucha. Pero si usted no le cree, entonces usted comienza a negarlo, porque hay mucha gente que comienza a negar los ángeles, comienzan a negar todas estas cosas. Entonces estamos perdiendo esos apoyos. Entonces, lo importante, hermanos, aquí es entonces que podamos entender la revelación y el poder de Jesucristo está teniendo el control siempre en nuestra vida. ¿Bien? Eso entonces lo vamos a ir revisando. Ahora, entonces lógicamente Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Jesús, al igual que otros judíos de su época, tienen que utilizar un lenguaje apocalíptico, ¿ya? Con unas imágenes que son heredadas del Antiguo Testamento, de los profetas, para poder hablar de la venida del reino de Dios. O sea, no hay otra manera como se pueda transmitir el mensaje. Entonces, hay unas imágenes terribles, por decirlo de alguna manera, del discurso apocalíptico, que a nosotros nos pueden asustar. ¿Ve? Y han de ser entonces interpretadas y no deben ser leídas al pie de la letra. Eso es importante. Por ejemplo, el sol se oscurecerá. Y entonces ya hay un eclipse y ya está la gente como loca, incluso católicos de misa diaria, ahí corriendo y también en las redes alarmándose, que porque entonces ya se acaba el mundo, Dios mío, viene el fin del mundo y comienzan a creer. Por favor, hermano, hay que ubicarnos. ¿Ya? Es un eclipse. ¿Listo? Entonces, no podemos caer en esos juegos. ¿Ve? Y además, si usted está en un proceso de conversión y usted está firme en Cristo, ¿qué importa que sea el fin? Pues no está listo para el fin. No se supone que todos los días tenemos que levantarnos para trabajar fuerte ese día, para estar listos para la venida del Señor. De eso se trata. Entonces, si usted confía en Cristo y usted está trabajando su vida, usted está listo para que venga, ya. Si viene ahorita, pues nos vamos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, por eso es que hay que trabajar día con día, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero si alguien no está preparado, entonces ahí se anda alarmado, asustado, pero no, nosotros no podemos caer en ese juego. Entonces, estás leyendo literalmente lo que dice, ve, la Sagrada Escritura, que habrán terremotos, que habrán incendios, entonces ya hubo un temblor
porque un volcán comenzó a activarse y ya está también el alboroto, todo el mundo alarmado, haciendo que ya viene el fin, que viene el fin. Por favor, hermanos. Entonces, hay que mantener la calma y también tenemos que ser serios con esto. No se trata de leer literalmente el texto bíblico, porque entonces eso nos deja mal parados. ¿Dónde está nuestra formación? ¿Dónde está nuestra seriedad en la fe? ¿Ya? Nosotros no podemos ser cristianos de emociones. Nosotros tenemos que ser cristianos de convicciones, personas que estamos serios en esto. ¿Ve? No vamos a estar ahí entonces leyendo las Sagradas Escrituras al pie de la letra y dejándonos llevar por todo el amarillismo y todo el fanatismo que puede existir allá afuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el Apocalipsis? El sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Es una manera literaria, apocalíptica, de decir, hombre, todo lo que está normal va a perder el horizonte, todo va a volverse como que se va a descontrolar, como que va a perderse el equilibrio, como decimos nosotros popularmente en nuestros pueblos, ¿no? Todo se está volviendo patas arriba, es decir, todo se está como perdiendo el orden normal de las cosas. Cuando el mundo comienza a usted ser injusto, cuando usted comienza a ser, digamos, desamorado, cuando comenzamos a dejar perder nuestras familias, cuando no comenzamos a buscar de Dios a tiempo, cuando comenzamos a hacer todas las cosas a nuestro antojo, hacer nuestra propia voluntad. Entonces, todas esas cosas, entonces ahí sí es como decir una manera, el sol está oscureciéndose. ¿Ve? Cuando usted pierde la esperanza en su casa, en su familia, usted ya no tiene proyectos, ya no tiene sueños, ya no tiene anhelo por qué luchar. Entonces perdió el horizonte de su vida. Entonces ahí el sol se oscureció para usted. Es una manera también de expresarlo. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Las visiones del Apocalipsis entonces de Juan no se escriben para provocar miedo. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis siempre. Lo hice en el Apocalipsis y lo sigo haciendo ahora. ¿Ya? No, el propósito no es provocar miedo. Por el contrario, hermanos, es proclamar a Cristo resucitado. Él, Cristo resucitado, inaugura un mundo nuevo. Cuando dice que el sol se oscurece, que la luna se pierde su resplandor y que las estrellas se caen del cielo, lo que te está diciendo es tu mundo, lo que tú conoces será destruido y se va a caer, pero Cristo está inaugurando un nuevo mundo, un nuevo sol, una nueva luna, una nueva estrella. Es una manera de decirlo. En otras palabras, Pablo lo dice de otra manera. Esta es la teología joánica de la escuela de Juan, del Apocalipsis de Juan, pero Pablo en la escuela paulina lo dice de otra manera. Dice dejar el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. ¿Ve? Todos somos cuerpo, dice, así como el cuerpo tiene miembros, tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, tiene orejas, tiene nariz, así todos los miembros son uno solo, pero es necesario revestirnos de Cristo, del hombre nuevo y dejar el hombre viejo atrás. Es otra manera de decirlo. Apocalipsis dice es que el sol se va a oscurecer, la luna se va a perder su resplandor y las estrellas se caerán. El mundo que conocemos, nuestro mundo material, se desaparece para que surja el nuevo mundo con Cristo resucitado, inaugura ese nuevo mundo en nuestra vida. Es un poder infinito, hermanos, que está actuando desde ahora y en los corazones de los seres humanos. Un día vendrá para regenerar toda la creación. Dios no se cansa de crearnos. Dios nos crea constantemente. El hombre y el cosmos es renovado, es transformado constantemente por Cristo resucitado. ¿Ve? No hay que olvidar entonces que hay muchos apocalipsis, no solo el cristiano, también está el apocalipsis judío. ¿Ve? Así, al igual, el apocalipsis de Juan se escribe durante disturbios, tiene un contexto. Entonces aprovecha ese contexto para poder explicar, para poder expresarse la escuela joánica cuando escribe el Apocalipsis. Entonces se escribe durante disturbios y violentas persecuciones contra la iglesia. Entonces Juan, bueno, la escuela de Juan comienza a decir, ¿cómo hago yo para decirle a esta gente pobrecita que está muriendo y que la están matando y que la están persiguiendo por causa del evangelio? ¿Cómo hago yo para decirles que Cristo resucitado les va a salvar y que mantengan la calma? Porque cuando usted está desesperado y usted está llorando y está triste, yo no voy a llegar a decirle, no esté triste. O sea, es como raro porque usted le dice, ay, es que estoy triste, estoy mal. Y entonces te responde, no estés mal, por favor. Entonces, es un consejo como bien extraño. Entonces, la escuela joánica no quiere caer en eso. O sea,
están siendo perseguidos, están tristes, están desesperados. ¿Y cómo les va a decir? No se desesperen. Entonces, ok, hay que ver la manera como decírselo. Entonces, la escuela joánica, aquí en el Apocalipsis, aprovecha la situación, los disturbios, las violentas persecuciones contra la iglesia que están haciendo, que están siendo asesinados por predicar el evangelio, bajo el reinado de los emperadores Nerón, años 54 al 68, después de Cristo, y también el emperador Domiciano, años 81 y 96. En estas etapas aproximadamente se escribe el Apocalipsis, entre el 54 y 68 del emperador Nerón y el 81 y 96 del emperador Domiciano. La iglesia está siendo fuertemente perseguida y están ensangrentadas las calles por causa del evangelio de Jesucristo. Entonces, Juan tiene que ver la manera como decirles, tranquilos, este mundo, esta situación que están viviendo, aunque tu mundo se te oscurezca y el sol se apague y las estrellas se caigan, pareciera que estás perdiendo la batalla, pero al final Cristo resucitado triunfa. Es lo que está diciendo, hermanos. Entonces las comunidades están siendo amenazadas y fuertemente perseguidas, ¿no? Tienen una necesidad grande, sinceramente, de fortalecer esa fe en Cristo Jesús, en Cristo resucitado, ¿ve? Y vencer así de esta manera las fuerzas del mal, ¿no? Y también esperanza en la venida gloriosa de Jesucristo, lo que llamamos parusía. La venida del Señor, la segunda venida, la primera venida le llamamos encarnación, ¿ok? O la Navidad que celebramos, la encarnación. Y la segunda venida se le llama la parusía, para manifestar el reino de Dios que se inaugura por su resurrección. ¿Ve? Entonces, digamos que lo vimos en el curso pasado, recuerdo que les dije que algunos autores bíblicos hablan de 3 venidas del Señor. La primera venida, la Navidad, o sea, la encarnación, cuando Dios se hace carne. La segunda venida, que sería entonces la parusía, que es la que estamos esperando. Pero también se habla de una venida intermedia, que es cuando Jesús llega a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Ve? Con todo respeto, yo quiero decir lo siguiente. Algunos hermanos por allí he escuchado que dicen, acepta a nuestro Señor Jesucristo, acepta en tu corazón, levanta la mano y acepta. Y entonces ahí va la gente, a veces muchos católicos, levantando la mano y aceptando a Jesús. ¿Ve? Pero hermanos, ¿eso cómo es? Porque sucede que es Cristo el que nos acepta a nosotros. Nosotros estamos aquí porque Él nos ha aceptado primero. No, no es que nosotros lo aceptamos a Él, no. Él nos aceptó a nosotros. ¿Ve? Y por eso es que nosotros estamos aquí. ¿Ve? Y Dios quiere manifestar su reino en cada uno de nosotros. Bien. Eso en cuanto a la segunda palabra, Apocalipsis, queridos hermanos. ¿Cómo vamos? Háblenme, por favor, antes de pasar a una tercera palabra que sería apóstol. Ya analizamos la palabra alianza y amor en la clase pasada, y en esta ya analizamos palabra ángel o ángeles y también la palabra apocalipsis como revelación. Cuéntenme, algún comentario, por favor. Pueden levantar la mano y participar, por favor. Roxana, adelante, por favor, le escuchamos. Sí, buenas noches, padre, buenas noches a todos. Mi pregunta va a lo siguiente. En una oportunidad recibí una charla, bueno, junto con otros hermanos de comunidad aquí en Arequipa, que nos hablaron de los ángeles, pero de una manera diferente a lo que nosotros teníamos en nuestro conocimiento. Nos dijeron que mejor dicho, nos dijo el sacerdote que los ángeles son el mismo Dios que se manifiesta a través de sus diferentes formas de presentarse ante el ser humano para manifestarle que no está solo, ¿no? Que siempre está Dios en medio de nosotros. Yo lo que quería era quizás un poco de claridad en ese sentido, porque en realidad yo me quedé un poco como quien dice en el aire.
porque no llegué a captar muy bien la idea de lo que quiso decirnos en esa oportunidad ese sacerdote. Muy bien, hermanita. Muchas gracias por su pregunta. Muy buena pregunta, Roxana. Pues mire, lo que pasa es lo que les acabo de decir, ¿no? Una visión desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Lo vemos nosotros entonces desde el Antiguo Testamento, nosotros lo vemos entonces como, son maneras de interpretarlo, ¿no? Que pueden existir y acuérdense que son seres invisibles, ¿ve? Y nosotros hay veces queremos es humanizar la divinidad, entonces queremos, es que es comprensible al fin y al cabo, porque es que nosotros no ponemos otra manera, no tenemos otra manera de comprender, por eso Jesús tuvo que explicar en parábola, tuvo que bajarse al nivel de nosotros y comenzar a explicarnos con semillitas, con mostaza, con pescaditos, con redes, con ovejitas, o sea, tuvo que hacerlo como niños chiquitos para que podamos entender un poquito el reino, lo que él decía. ¿Cómo les explico para que me entiendan? Entonces, es un misterio tan grande que es para que pueda caber en nuestra mente, poderlo comprender, se complica. ¿Ya? Entonces, cuando queremos nosotros humanizar la divinidad, lo divino, lo espiritual. Y ahí es donde se nos complica un poco. Entonces, cuando comenzamos a verlo desde el Antiguo Testamento, del Malak, el ángel, lo que vamos viendo es las prefiguraciones, podríamos llamarle, prefiguraciones de ángel. Entonces, lo que se quizá, no sé, no estuve en esa charla, pero supongo que lo que les quiso decir este sacerdote es esa interpretación, ¿no? Bueno, desde el Antiguo Testamento entendido como el ángel del Señor, que es Dios mismo el que habla, es Dios mismo el que da el mensaje, lógicamente, porque si el ángel te trae un mensaje, no es su mensaje, es el mensaje de Dios, lógicamente. Como también hoy lo haríamos nosotros. Usted puede ir y va a predicar y va a anunciar la palabra de Dios, no es su palabra, es la palabra de Dios. Pero entonces caben dos posibilidades. Una, que usted no exista y que exista es el mensaje de Dios y que es Dios mismo el que está hablando. Puede que sí, una persona esté necesitando una palabra de aliento y usted va y le habla en nombre del Señor y es Dios mismo el que habló a través suyo, pero no significa que usted no exista. ¿Sí? Me comprenden lo que quiero decirle. Es fácil entenderlo porque somos seres humanos, pero ahora hablemos de seres invisibles. ¿Cómo lo explica? Entonces, si yo vengo y le digo, sí, existe, está aquí sentado ahorita, aquí a mi lado, es ser invisible, ¿ya? Entonces es tratar de comprender eso, hermano. Entonces, si yo estoy diciendo que los ángeles existen, porque está diciendo la Sagrada Escritura, y si lo menciona, están ahí, están mencionados, o sea, existen. Pero estamos hablando que son seres invisibles, pero estamos viendo que el énfasis o la prefiguración que tiene es entendida también como la presencia de Dios misma en la historia de la salvación, Dios mismo que te habla. Nos vamos al Nuevo Testamento y vemos que la cosa cambia un poco, porque ahí está hablando es el ángel habla, dialoga con María. Se presentó el ángel y le habló y le dijo, he aquí la esclava del Señor. Bueno, le dice la Virgen María al ángel, pero el ángel le dice primero, Jaire que jarito mene, o Kyrios metasi, o sea, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Sí? Le está trayendo un mensaje. Entonces, ahí lo vamos viendo en el Nuevo Testamento nosotros como una presencia, como un ser que se hace visible a los ojos de la humanidad. También es que hay que ver toda la parte teológica del asunto, porque acuerden que el ángel aquí en Lucas 1:26, el ángel representa la divinidad y María representa la humanidad. Mujer en la Sagrada Escritura significa la humanidad. Entonces el diálogo que se había roto en el Génesis de la humanidad y la divinidad se restablece en María, Lucas 1:26, cuando dialoga la divinidad con la humanidad. Entonces el ángel representa la divinidad y le dice, alégrate. O sea, se acabó la tristeza, se acabó la soledad, se acabó tu peregrinaje por el mundo solo. Alégrate. Por eso el primer regalo es alégrate, Jaire. Alégrate. Pues llena de gracia, o sea, la gracia que hayas perdido por la desobediencia, ahora estás recuperando esa gracia. Alégrate. Y luego le dice, el Señor está contigo. ¿Ve? El Señor está contigo, ¿ve? Ya camina contigo, está en tu presencia. O sea, es el diálogo. Y María le responde en nombre de la humanidad entonces, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, es ese diálogo que se establece. Entonces, podríamos hablarlo, parte teológica, como ese diálogo entre la humanidad y la divinidad, el ser, y ponemos el ángel del Señor, decimos nosotros en el ángelo. El ángel del Señor anunció a María. Cuando decimos el ángel del Señor, bíblicamente hablando, estamos refiriendo a Dios mismo que habla. Pero como les digo, Dios habla a través nuestro.
De repente, voy a poner un ejemplo, de repente a usted se le acerca un joven que lo ve entristecido, lo ve cabizbajo, y no sé, usted le siente en el corazón que le quiere decir algo. Y de repente usted se le acerca y le dice, ánimo, todo se puede, y le comienza a hablar, y de repente usted viene y se le acerca y le da un consejo, y de repente este joven comienza a llorar, y comienza entonces a hacer una oración por este joven, y de repente sucede que el joven estaba haciendo un discernimiento, quizás se estaba muy pasándola tan mal que estaba pensando en el suicidio, por ejemplo. Y entonces usted vino y le habló, usted sintió, usted actuó en nombre de Dios y se fue y fue movido y le habló y le aconsejó y salvó esa vida. Es Dios mismo que está hablando ahí con usted, pero no significa que usted no exista. Usted existe, como dice Pablo en Gálatas 2:20, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Algunas traducciones bíblicas dicen, ya no vivo yo, o sea, no, vive, porque no está muerto, está vivo, usted está vivo, existe, tiene carne, tiene hueso, y tiene hambre, y tiene el frío, pero es Dios que habla a través suyo. Entonces, eso, así como nosotros lo podemos entender, es más lo que le puedo decir, hermanita, y a todos los hermanos, explicados desde nuestra realidad humana, ¿ya? Pero si ya nos metemos en términos de la parte invisible, pues por eso se llama invisible, hasta allá nosotros no podemos llegar, pero es como nosotros lo vamos interpretando a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la Iglesia, incluso mire cómo se los mencioné ahí, cómo lo tenemos en el credo niceno-constantinopolitano, cómo lo tenemos nosotros también en nuestra fe de la Iglesia Católica. Bien, hermanita, espero haberle respondido un poco mejor, más que o clarificar un poco más lo que quería saber. ¿Listo? Sí, padre, muchas gracias. Ok, bueno, con mucho gusto. ¿Listo? Pero bueno, aquí aclaro una cosita. Hay algunas personas como que pueden irse a los extremos, y hay que tener cuidado con los extremos. Yo soy cuidadoso con eso. Ni muy, muy, ni tan, tan, dicen las viejitas. Nuestras abuelitas decían ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, ni por un extremo ni por el otro. Entonces también tengo que tener cuidado y ser serios con eso. Hay gente que es muy extremista. Se van, o que no, eso no existe, eso es pura prefiguración, eso es pura idea. O el otro que sí, que existe, que está aquí, que lo estoy... O sea, hay que tener cuidado con los extremos. Hay que mantener un equilibrio también. ¿Ve? Entonces, eso es importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Adelante, María levantó la mano, le escuchamos. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Mi pregunta es frente a cuando Jesús dijo, ¿no? De que su padre enviaría, ¿no? A los ángeles a que lo ayuden, ¿no? Entonces, los ángeles existen en el plano espiritual, así lo entiendo, ¿no? Y el Señor no tiene, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, 1/3 de los ángeles se fueron con él, ¿no? Se rebelaron, ¿no es así? Entonces, o yo le he entendido mal a usted como que los ángeles, no existieran o no sé, le he entendido mal, tal vez yo, ¿no? Porque yo creo que Dios dice que me ha dado un ángel de la guarda, ¿no? La palabra dice que Dios tiene a los serafines, ¿no? A los querubines, a los tronos, ¿no? Y potestades ahí en el cielo. Y cada uno de ellos tiene una misión para con nosotros. Sí. Entonces... Hermanita, bueno, lo que está diciendo usted es lo mismo que les acabo de decir yo. Listo, solo que yo les dije en más palabras de cómo se ve un recorrido en el Antiguo Testamento y cómo se ve en el Nuevo Testamento. Exacto. Y como le acabo de decir, no nos vayamos a los extremos. ¿Ve? Yo vine a mostrarles cómo aparecen las Sagradas Escrituras y por eso les digo, o sea, están los ángeles como presencia de Dios, pero también están los ángeles. O sea, por ejemplo, si usted le dice a su hijo, a su nietecito, mire, aquí está su angelito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. A mí, mi familia, mi mamá me decía, o me dice todavía, cuando yo estoy comiendo aquí, estoy sentado en el comedor, estoy con mi plato de comida, y de repente me llegaban a buscar a la casa y me levantaba y me iba para allá, me regañaban. O si yo estoy comiendo acá y de repente me levanto y me siento en otro lugar.
Yo recuerdo que me decían, no haga eso, porque aquí está su angelito. Aquí está su angelito, aquí está su comida, aquí empezó, aquí termina. ¿Ya? Es como ese respeto por la comida, pues sí, aquí está su angelito. Cuando pues yo estudiaba la Eucaristía, por ejemplo, y hablamos de que ángeles bajan, cantamos el santo, que los ángeles bajan, están en presencia de seres espirituales en la Eucaristía y están ahí con nosotros. ¿Ya ven cómo se va concatenando? Entonces yo relacionaba, ok, mi mamá me decía que estaba comiendo, aquí está mi angelito conmigo, comiendo, no lo voy a dejar solo, pero el termino aquí donde empecé. ¿Ya? Entonces, Es como les cierto. digo, evitemos los extremos. Y yo no le veo nada de malo que usted comience a decir, aquí está mi angelito, aquí está a los niños, sobre todo para que se sienta también como esa protección de Dios. Pero le digo, evitemos los extremos. No es aquí, no existe, sí existe, o sea, ¿por qué llegar a esos extremos? O sea, estamos bien haciendo un recorrido aquí, sí, es en la Sagrada Escritura, cómo se entiende, cómo se va viendo, cómo les acabo de explicar en Lucas 1:26, ¿no? Cómo ese diálogo entre la humanidad y la divinidad, en ese sentido, así se entiende, ¿de acuerdo? Ya, padre. Eso, bien, Gracias, Padre. bueno, con gusto. Tiene la mano levantada, Berta, le escuchamos. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Háblenme también Padre, del me llamó. Apocalipsis. Señor. Sí. Me hablan también del Apocalipsis, le digo. No, voy Dígame, Berta. también a hablar de los ángeles, Padre, qué pena. Es que me llamó mucho la atención esa parte donde usted habla que los ángeles son trascendencia divina. Esa parte me llamó supremamente la atención y no la alcancé a comprender verdaderamente. Tengo esa pregunta y tengo otra con respecto a los ángeles. Yo acostumbro cuando salgo, cuando por cualquier circunstancia, siempre invoco a los arcángeles Gabriel, Rafael, o sea, los invoco para que me acompañen, para que me protejan. Eso, o sea, lo hago con mucha frecuencia. Pues siempre lo he hecho. ¿Hasta qué punto podemos hacerlo constantemente? Esas dos preguntas tenía. Son respecto a los ángeles. Todo lo que necesite, hermanita. Todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque son seres que nosotros le pedimos a un santo de devoción, nosotros le pedimos la intercesión y protección de los ángeles, nosotros le pedimos la intercesión de la Virgen María. Son todas oraciones aceptadas por la iglesia. Y si la iglesia los acepta, yo les creo porque es el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Y si están las oraciones ahí, pues son aceptadas, pues se usan. Pues para eso están, para usar. Entonces usted hace su oración. O sea, todos somos libres de hacer nuestra oración en la manera de relacionarnos con nuestro Dios, de la manera como más nos sentimos bien. Cuando uno procura una conversación, yo hablo con ustedes, hacemos amén esa conversación, lo más a gusto posible, lo más tranquilos. ¿Ya? Lo mismo, la oración es un diálogo con Dios. Si usted se siente a gusto invocando la ayuda de los ángeles, la intercesión de los santos, de la Santísima, hágalo. O sea, es lo que la iglesia nos invita. Yo no tengo ningún problema. No entiendo por qué alguien debería meterse en eso y comenzar a decir, ¿por qué oras así? O sea, no, distinto a que esté usted por allá invocando otras cosas raras que no tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Ya? Pero esto es parte de nuestra fe. ¿Ve? Entonces, claro que sí, Berta, está muy bien. Y enseñémosle así a los niños, porque cada vez se está perdiendo más lo santo, ¿no? El sentido de lo santo en nuestros contextos, incluso religiosos. Por ejemplo, la gente ya no dice voy a la Santa Misa o a la Santa Eucaristía, dicen voy a la misa. ¿Ya? Como quien dice voy al parque, voy a la misa. ¿Ya? Como por más rápido. Pues yo siempre insisto, cuando hago la Santa Misa, la Santa Eucaristía, aunque se tarde más, pero impacta más, ¿ve? Entonces también enseñar a los niños todo esto, son partes espirituales que son importantes. Miren lo que está pasando en el mundo, cada vez se está haciendo más, sacando todo lo santo de nuestras vidas, ¿ve? Entonces, claro, eso de decir, no, los ángeles no existen, eso también es una manera como de ir todo va a ser símbolo, todo va a ser, no, tampoco, ¿sí? Tampoco podemos irnos a los extremos. Son los dos extremos que existen y que hay que tener cuidado en la Sagrada Escritura. Uno, tomar todo al pie de la letra, como les acabo de decir con Apocalipsis o con la escritura de los Evangelios, usted termina sin una mano, sin un ojo, porque como dice la palabra, que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela,
entonces usted termina literalmente aceptando ahí, entendiéndolo, va mal. ¿Sí? O el otro extremo, de que no, que eso es puro simbolismo, que eso es puro, está ahí solamente para simbolizar algo. Entonces, son dos extremos peligrosos, hay que tener cuidado. ¿Ya? Y Berta, pues sí, la trascendencia de Dios, es lo que le digo, es como Dios se manifiesta a través de los ángeles en el mundo de hoy, en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios trasciende, Dios es decir, llega más allá de donde hay barreras, ¿ya? Entonces, cómo se va manifestando en nuestro día a día. Dios también quiere trascender en nuestra vida a través de nosotros también. Ve que ustedes sea esa posibilidad para que Dios trascienda en las familias, en las personas que necesitan de nosotros, donde nosotros vamos llevando un mensaje y un testimonio. Entonces, esa manera como Dios llega a, eso es trascender en los ángeles. ¿Listo, Berta y hermanos? Muchas gracias, Padre. Sí, me parece maravillosa la explicación. Y gracias, gracias. Bueno, Gracias, Berta, muy Padre. bien. Listo, hermanitos. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya, muy bien. Gracias por la participación. Sigamos. Una palabrita más para terminar nuestra clase de hoy. ¿Les parece? Quedamos entonces con la palabra apóstol. La palabra apóstol, bueno, viene del griego, que procede de apostello, significa enviado o enviar en infinitivo, enviar. Y el enviado es un emisario, ojo, es un emisario o también un delegado provisto de todos los poderes necesarios para su misión. Un apóstol está capacitado, está con las herramientas, ¿ve? Es capacitado, enviado, pero antes de eso tiene que ser llamado. O sea, para ser apóstol tiene antes que ser discípulo, aprendiz, ¿de acuerdo? Entonces, en la iglesia primitiva, el apóstol es un enviado para anunciar el evangelión, ¿ok? El anuncio de la buena noticia, ¿ya? Y dar testimonio de Cristo muerto y resucitado. No solamente es para anunciar con la boca, sino también para dar testimonio con su vida. Eso es un apóstol. Por tanto, el apóstol es muchas veces el fundador de una o varias comunidades. ¿De acuerdo? Se cree frecuentemente, hermanos, que hay que distinguir entre los apóstoles y los 12 y los discípulos. La gente se confunde. Cuando lee a veces los evangelios, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que a veces dice, Jesús se dirigió con sus discípulos a la orilla del mar. Y la gente lee y deduce que está refiriéndose a los 12, ¿ya? Pero si usted revisa, está equivocado. Porque cuando dice, se dirigió con sus discípulos a la orilla del lago, y dice, y llamó a los que él quiso. Y lo hemos leído en la semana pasada, en la segunda semana del tiempo ordinario. Y usted sigue creyendo que se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y no, no se está refiriendo a los 12 apóstoles, porque miren, está diciendo, se dirigió con sus discípulos a la orilla del lago. Llamó a los que él quiso. Y hasta el siguiente capítulo es que Jesús dice, Jesús llama a los 12. Y los llamó Pedro, a Simón que le puso Pedro, a Santiago, a Juan, al hijo de Zebedeo, y comienza a mencionar. Ahí está hablando de los 12. Entonces, si hasta ahí está llamando a los 12, antes, ¿con quién iba al lago? Con los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Todos los que siguen a Jesús, toda la gente. En otra evangelio dirá, no dice los discípulos, dirá la muchedumbre. O como hoy estamos leyendo en Marcos, dice, Jesús le dijo al gentío. La expresión que está usando hoy es el gentío. Y en Mateo a veces dice, Jesús le dijo a la muchedumbre, por la muchedumbre lo siguió, ¿ya? Pero en otras versiones dirá, Jesús y sus discípulos, los discípulos, los que siguen al Señor. Bien, entonces son maneras también de llamarle. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la manera de expresarlo, de decirlo. Son maneras de llamarlo, como pasó con el tema de los ángeles también, que ves, son maneras de llamarlo, ¿ve? No siempre está refiriéndose al ser como tal vez está refiriendo a la manera de llamarlo, pero no hay que ir a los extremos. Y lo mismo aquí, entonces, hay veces el apóstol, discípulo, bueno, todo eso hay que tener cuidado. La gente confunde entonces a veces apóstol, discípulo y los 12. Son cosas distintas. Jesús llamó a su seguimiento a discípulos,
Discípulos son todos, hombres y mujeres. Aunque en el griego no vamos a encontrar, en el griego koiné, no vamos a encontrar la palabra discípula en femenino, no existe. Solo discípulo, mathetes, se dice mathetes en el griego. Y mathetes significa discípulo, ya, no existe en femenino. Entonces, lo que ocurre aquí es que Jesús llama a hombres y mujeres, entre ellos hizo una selección. Entonces, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Todos esos son discípulos. Pero de esos discípulos que él se acercan a él, hombres y mujeres, él designa a 12 nada más. ¿Ve? Y a eso es a los que llama apóstoles, los que capacita y los envía. Por eso hoy dice, Jesús les explicaba a todo el mundo con parábolas, pero a los 12 los llamaba aparte y en privado les explicaba las cosas como eran. O sea, ya claramente, sin parábolas, ¿no? Al grano, el reino de Dios como es. Y le decía, ¿por qué nos hablas así? En parábola, porque es manera para que me entiendan, decía, pero a ustedes se lo explico como son las cosas. ¿Ve? Y entonces la misión del apóstol es acompañar y ser enviado a predicar. ¿Ve? Con un poder en particular, y es expulsar todo tipo de demonios. Jesús dice Marcos 3, 13, 16, designó a estos 12, y estos 12 forman, por tanto, un grupo preciso. 4, 12, Marcos. Ahí encontramos entonces a los enviados. Los nombres de los 12 ha sido, se ha revisado muy bien, hermanos, en este orden. Bueno, tenemos un orden de Mateo 10 del 2 al 4 y tenemos el paralelo con Hechos 1, 13. Simón, a quien le dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges. ¿Ya? Es decir, esto estamos hablando en la versión de Marcos, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Esa es la versión entonces de Marcos. Pero el número 12, recuerden, hermanos, lo que significa. ¿Por qué llama a tantos y solo envía a 12? Porque el 12 recuerda, ¿y por qué son 12? Ustedes dirán, por la tribu de Israel. Sí, recuerda a los hijos de Jacob. Por eso son 12 tribus. Si yo le digo, ¿cuántos apóstoles son? 12. ¿Por qué son 12? Por las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué son 12 tribus de Israel? Porque 12 eran los hijos de Jacob. Y cada hijo de Jacob tenía una tribu. Entonces esas son las 12 tribus. La totalidad de la humanidad. Lo que Jesús te quiere decir, un apóstol por casa para cubrir toda la humanidad, es decir, todo lo existente hasta el momento. La elección de los 12 entonces es la fundación por parte de Jesús del nuevo pueblo de Dios. Así como habían 12 tribus de Israel, así el Señor funda el nuevo pueblo de Dios también en 12. Es una manera prefigurada también de decirlo. Pudo haber sido más, pudo haber sido 15 apóstoles o 20 apóstoles o 100 apóstoles, lo que el Señor quiera. Pero lo deja en 12 es porque tiene que ser simbólico. Acuérdense la teología numérica en la Sagrada Escritura y todo tiene una razón de ser. Después de la muerte de Judas y para mantener el número de 12 se echó a suerte un sustituto. Después de la invocación del Espíritu Santo, dice Hechos 1, 15, 26, fue designado Matías, que es el apóstol número 12, el que sustituye a Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. ¿Listo? En esta ocasión, Pedro ofrece, en Hechos, estoy hablándole de Hechos 1:21, ofrece una definición del apóstol. Y miren lo que, digamos, como la homilía o la explicación que Pedro va a dar para la institución de este apóstol que faltaba, del número 12. Y dice, uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor estuvo con nosotros, o sea, era discípulo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos. ¿Ya? Entonces ahí está una definición del apóstol, que es testigo. Para que sea apóstol tiene que ser testigo, lo que llamamos del Jesús histórico, ya no solo del Jesús teológico, sino también del Jesús histórico. Un apóstol, hermanos, por tanto, es un testigo de la vida, pero también de la resurrección de Jesucristo. ¿Listo? En Lucas
es donde se identifica a los 12 con los apóstoles. Reunió, dice Lucas 6:13, a sus discípulos, eligió de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Ahí está clarito, Lucas 6:13. La tradición cristiana común, entonces, utiliza siempre esto, aunque el título de apóstol haya sido dado también a otros, además de los 12. O sea, ya les expliqué por qué lo hizo así el Señor, pero pues igual no significa que tengamos que ser cuadriculados y que solamente ellos 12 son apóstoles. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ya seguramente muchos están pensando, ¿y qué pasó con Pablo? Pablo el apóstol. Si Pablo no es de los 12, ¿y por qué se llama apóstol? ¿Y por qué si y él conoció a Jesús? Y él estuvo con Jesús desde el bautismo de Juan, como lo estamos viendo aquí con Matías. Entonces, ahí hablemos de Pablo. En las cartas, Pablo reivindica el título de apóstol. Dice, Pablo, siervo de Cristo, Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. Romanos 1:1, 1 Corintios 1:1 y 2 de Corintios 1:1. En estos tres momentos, en estas tres cartas, en el 1:1 lo vamos a encontrar cómo se expresa Pablo de sí mismo, cómo se presenta. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. ¿Listo? Cabe señalar, hermanos, que acuérdense, ya hablando de teología paulina, hay que tener cuidado porque también algunas cartas de estas son consideradas paulinas. Sin embargo, algunos estudiosos dicen puede que no sean de Pablo, es decir, de su puño y letra me refiero, sino que sean de la segunda generación o de la comunidad de Pablo, ya de los que tenían la escuela paulina. ¿Ya? Entonces puede que no sea de su puño y letra. Entonces ese es un primer indicio para dudar, hay veces, si es del puño y letra de él. Cuando la misma carta lo dice, yo, Pablo, describo de mi puño y letra, ya ahí esa es una duda. ¿Sí? Porque, ¿por qué lo dice? Entonces, bueno, son cosas ahí bíblicas que ustedes, pues, quizá ahorita no vamos a profundizar, pero para que lo tengan en cuenta. Es una manera de presentarse. Yo, Pablo, siervo de Cristo elegido. ¿Cómo puede que también lo sea? Hay tantas discusiones. Está convencido de que ha sido enviado por el propio Jesús resucitado. Pablo, en Gálatas 1:11 y 12, él va a decir entonces que ha sido encontrado con Cristo resucitado y que ha sido enviado. ¿Ve? Y al ser enviado por Cristo resucitado, entonces él se siente apóstol y por eso se presenta de esta manera. ¿Ya? Pero no forma parte del grupo de los 12, ¿ve? Y se designa como un hijo nacido a destiempo. Por eso él dice, yo soy un aborto. A eso se refiere. El menor de los apóstoles, dice en 1 Corintios 15, 5, 7. Pablo concede entonces igualmente el título apóstoles también. Él no solamente se autodenomina apóstol por Jesucristo, sino que también él llama apóstoles a Andrónico y a Junías. Probablemente una pareja, encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 7. Lucas en los Hechos da el título de apóstoles también y le dice a Bernabé y a Pablo. Acuérdense que en Hechos Apostólicos se cree también fue escrito por la comunidad lucana, o sea que el mismo que escribe Evangelio de Lucas también pudo haber escrito Hechos Apostólicos, aunque también hay discusiones bíblicas. ¿Listo, hermanos? Entonces dejemos ahí por ahora en el tema de apóstoles. Ya les hice un recuento también de distinción apóstol, discípulo y los 12. Y ahora pues hablamos del apostolado como también otra manera de llamar como un enviado. Entonces, de cierta manera también nosotros cuando somos enviados estamos también ejerciendo un apostolado. Por eso a nosotros cuando nos envían, yo estoy aquí ahorita mismo en Lima, en Perú, en una misión apostólica. Y así nos dicen, al apostolado, una misión apostólica. Entonces es una manera de referirse al envío, ¿de acuerdo? Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos una misión apostólica desde donde nos encontramos en nuestras misiones, en nuestras parroquias, y cada vez pues somos enviados a ser mensajeros de Jesucristo. Queridos hermanos, ¿hay algún comentario más antes de finalizar nuestra clase de hoy? Padre, muchas gracias. Estoy muy clara. Bendiciones, Padre Daniel. Muy clara con todo su estudio que nos ha dado todo este tiempo.
Muchas gracias, Marcia, por su reporte. Saludos para usted, para toda la familia. Muy bien, entonces, hermanos, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues doy por hecho que todo está claro. Espero hayan tomado nota, mis hermanitos, es importante para que lleven un orden y después no, porque después cada palabra vamos a ir volviendo, entonces ustedes revisan el apunte y de repente los voy a decir más adelante. Por allá de repente estamos analizando otra palabra y yo les voy a decir, ¿recuerdan cuando vimos la palabra apóstol? ¿Qué es un apóstol? Entonces usted va a volver a sus apuntes. Dígame, ¿cuál es la característica de apóstol? ¿Por qué 12 tribus? Entonces usted va a buscar sus apuntes rapidito y ya me va a decir. Vamos a ir haciendo el diálogo. Ahorita todavía no porque estamos empezando. La segunda clase ya dejamos 5 palabras abordadas, son 50. Entonces vamos avanzando. ¿Listo? Queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a terminar entonces nuestro curso bíblico, nuestra clase de hoy, dándole gracias al Señor infinitamente por todos sus beneficios que recibimos de su generosidad. Gracias, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino, que sea luz en medio de la oscuridad, que podamos, Señor, ir clarificando nuestra vida de fe cada vez más en nuestro caminar, que podamos, Señor, con la ayuda de tu palabra, con la ayuda de este curso bíblico también, Señor, ir avanzando en nuestro conocimiento, en la fe, para amar más nuestra iglesia a la que hemos sido llamados y enviados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, Amén. muy buenas noches, que Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por conectarse. Queda grabada esta sesión para publicarse en el canal de YouTube. Daniel Picado, no se olviden ahí, Padre Daniel, de suscribirse al canal y compartir para que más personas puedan también tener el acceso a estos cursos bíblicos. Dios les bendiga, chao, feliz noche. Hasta la próxima. Buenas noches, Padre. Bendecida noche, Padre, bendecida noche para todos. Buenas noches. Gracias.